nuestro Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 41 y 42. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Dice así la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias damos a nuestro Dios, siempre y muy especialmente por nuestro Señor Jesucristo, por su presencia con nosotros y porque Él es el Verbo de Dios. Él es quien le da vida a la misma palabra de Dios. Él es el verbo, la acción, el movimiento, el poder y la bendición de la misma palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo descendió en el día del Pentecostés, fue el día en que nació la iglesia. El Espíritu Santo nos enseña que el número de hermanos era como 120 y con ese número nace la iglesia. Y en su primer discurso el apóstol Pedro hace conciencia a los judíos y como la palabra es como fuego que consume, que redarguye, compungidos de corazón dijeron: ¿qué vamos a hacer? Arrepiéntanse y bautícense, dijo el apóstol Pedro. Y el reporte que el Espíritu Santo nos da es que 3,000 personas recibieron su palabra y se bautizaron. La palabra que quiero tomar solo es esta palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa palabra quisiéramos tomar. ¿Qué es perseverancia? Los sinónimos de la palabra perseverancia son persistencia o constancia, son los sinónimos de la palabra perseverancia. Dice que la perseverancia, hermano, la perseverancia es la capacidad firme y constante para seguir hacia la meta, para seguir hacia los propósitos, para seguir hacia los propósitos o cada decisión que cada uno pueda tener, tratando de superar obstáculos y aún hasta fracasos en la vida. Y eso le decía, tomar algo sobre la perseverancia. ¿Cuál es el efecto, el resultado de la perseverancia? Porque le decía que la perseverancia, hermano,
es la capacidad firme y constante para seguir hacia adelante, hacia propósitos, hacia decisiones, superando obstáculos y aún fracasos en la vida. Miremos, quiero mostrarle primero el resultado de la perseverancia congregacional y luego quiero mostrárselo individualmente. ¿Y qué es lo que nosotros perdemos por falta de perseverancia? Esas tres cosas quisiera, hermano y hermana, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y con su atención, mostrarle por la palabra. A ver, miremos. Recuerde que perseverancia es la capacidad firme y constante. Primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y, esa palabra, constantes, perseverantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Cuando una iglesia, hermano, una iglesia persevera, es perseverante, es persistente, es constante, esa iglesia tiene crecimiento, hermana. Una iglesia que no persevera no puede tener crecimiento. Una iglesia que no es constante no puede tener un crecimiento, un desarrollo, hermano. Pueden pasar los días, llevar 1 año en comunión, 2 años, 3, 4 años en comunión, pero habrá en él falta de crecimiento espiritual, hermano. Estaba sentado y me venía a la mente y se lo quiero explicar. Hace algunos años hablábamos con un anciano que nos estaba contando que por cuestiones de la vida se quedó solo. Los ancianos se fueron muriendo, se fueron con el Señor, y otros fueron cortados de la comunión, y solo yo quedé, hermano, decía, solo yo quedé de anciano. Hermano, no solo uno hace la lucha de ese, así es, así nos entendemos en nuestro ámbito. No solo uno hace un esfuerzo, hace la lucha. Yo tenía que citar himno, tenía que orar, tenía que citar himno otra vez predicar o enseñar, otra vez citar himno, otra vez orar para terminar. Todo tenía que hacerlo porque no hay más. Me quedé solo, hermano. Y para ajuste de penas, que los pocos hermanos que estaban en comunión, algunos llegaban a dormir, hermano. La Biblia no falla, hermano y hermana. La palabra de Dios no falla. Dice que en la multitud de consejeros está la fuerza del rey, pero en la falta de pueblo, la debilidad del príncipe. Cuando el pueblo persevera, hermano, eso motiva, eso incentiva el ánimo, el corazón del anciano, y eso lo motiva cuando ve que un pueblo persevera, que es perseverante, constante, persistente,
que tratan lo posible. Decía que perseverancia es también superar obstáculos y aún superar fracasos y seguir hacia adelante con propósitos. Cuando la iglesia hace un esfuerzo de perseverar, eso motiva el corazón del anciano para buscar más al Señor y pedirle más palabra al Señor, hermano. Pero dice que la falta de pueblo es la debilidad del príncipe. No hay pueblo, no hay pueblo. Llegamos a una asamblea, hermano, nos reservamos nombres por motivo de conciencia. Llegamos a una asamblea, no le voy a mentir, hermano, no estamos para mentir. Me recuerdo que esa tarde llegamos y íbamos tres ministros y llegamos, la sala estaba cerrada y el anciano fue a abrir. Llegó la hora, un hermano se sentó al lado de los varones y una hermana al lado de las mujeres. Hay más de 100 en comunión, hermano. Más de 100 en comunión. Y esa noche solo llegó un varón, solo llegó una hermana y el anciano. Y los 3 visitantes, hermano. Obviamente habíamos que 3, 4, 5, 6 habíamos. Hay más de 100 en comunión. Dice que la falta de pueblo es la debilidad del príncipe. Pero la perseverancia, la constancia, hace que el pueblo crezca, no solo en número, sino crezca también en el conocimiento, crezca en la gracia, crezca en sabiduría, hermano. Es increíble, pero ya lo explicamos en repetidas ocasiones. Es increíble, pero es cierto, hermano, es cierto. Le preguntaron a un hermano, bueno, resulta que el hermano, un enseñador, estaba hablando un poco mal de los hermanos que se ponen a saltar. Hay hermanos que se ponen a brincar, a saltar en el culto, como que estuvieran, y dijo una palabra, no la quiero decir. Pero ya ve que en conferencias y reuniones especiales llegan los hermanos de otras denominaciones. Nosotros decimos del Pentecostés, llegan. Gracias a Dios que llegan, hermano. Pero, ¿saber qué nos pasa? Lo cierto es que uno de ellos le dijo al hermano, bueno, dijo, tal vez tengan razón que nos ponemos a brincar ahí. Pero dijo, qué calor, intenso calor, y con saco. El calor intenso y todavía con saco. Ustedes están peor que nosotros. Y así tenían una contienda. ¿Y por qué se ponen saco? Lo que pasa es que las asambleas empezaron en Quetzaltenango y como ahí es tierra fría, no ha crecido. Eso significa su falta de constancia, su falta de perseverancia, su falta de persistencia por aprender más del Señor. Es que comenzaron en tierra fría, en Quetzaltenango empezó la primera asamblea, por eso es que se pone saco. De lo contrario, no ha crecido. Puede llevar 10 años, 15 años en comunión, pero su respuesta lo delata que no ha tenido un crecimiento porque no ha persistido, porque no ha tenido constancia, perseverancia, hermano. Qué importante es la perseverancia. En el principio de la iglesia, dice que los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Miremos, porque quiero mostrarle individualmente. Porque le decía que si perseverancia es la capacidad firme y constante de proseguir hacia la meta, proseguir hacia los propósitos, hacia las decisiones, venciendo aún obstáculos y aún desánimos o fracasos en la vida. Miremos individualmente el Salmo 132.
¿Qué hace la persistencia, la constancia, la perseverancia? El Salmo 132, versículo 4. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. A David no se le permitió edificar, Dios le dijo no. Aunque nosotros nos equivoquemos, como seres humanos, como hombres, como personas, dice que el que tiene boca se equivoca. Uno se puede equivocar, hermano. Cuando David le dice al profeta, yo habito en casa de cedro y el arca del testimonio entre cortinas, le voy a hacer una casa para el arca de Jehová, para mi Dios. Haz todo lo que está en tu corazón, que Jehová está contigo. Y Dios ratifica que hizo bien el haber tenido tal deseo, bien has hecho. Pero le dijo el Dios al profeta, vuélvete y dile a mi siervo David que no me va a edificar casa porque es un hombre de guerra. Ha derramado sangre, no puede edificar. Pero si usted lee la palabra en Hechos, dice que halló gracia y pidió proveer para el tabernáculo. No pudo edificar, pero David se va a Dios, Señor, yo no puedo edificar, ya lo entiendo, Señor. Pero dame la oportunidad de hacer preparativos, de buscarle un terreno, de buscar un predio, un lugar donde se va a edificar tu casa, Señor. Dame la oportunidad. Halló gracia y pidió proveer para el tabernáculo. Y Dios se lo concedió, hermano. Dios le concedió, y usted lo lee en primer libro de las Crónicas, capítulo 29, lo que David dio y lo que dijo, por cuanto tengo mi afecto. Aquí está para la casa de Dios. Pero aquí está diciendo David, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. David se iba a buscar aquí, no, este no es el lugar. Se iba a buscar por allá, no es el lugar adecuado. Y así sucesivamente persistió. Insistió. ¿Cómo lo entiende, hermano? Ese hombre persiste en buscar un lugar y cuando lo haya, su corazón queda satisfecho. ¿Sabe usted dónde se edificó el templo, hermano? ¿Sabe usted dónde se edificó el templo? El templo que edificó Salomón, ese lugar lo encontró David. David dijo, yo lo voy a comprar, voy a comprarlo. ¿Se acuerda que el dueño de ese terreno le dijo, yo se lo regalo a mi rey? No, dijo David, no puedo ofrecerle sacrificio a Dios que no me cueste nada. Yo voy a pagar su justo precio. Y compró la era de Ornán Jebuseo, hermano. Compró la era de Arauna Jebuseo, que es el mismo. Porque persiste, insiste, tiene propósitos de encontrar un lugar y lo encuentra. Cuando lo encuentra, su corazón queda satisfecho. No pude edificar, pero aquí está el terreno, aquí están los materiales, aquí está para que se comience a trabajar. Se llama persistencia. Le decía, hermano, valga la redundancia, que es la capacidad firme y constante de seguir a la meta. Hay oraciones, hermano, con propósitos, así. Hay oraciones con propósito. Una oración con propósito. Un ejemplo, solo le voy a colocar un ejemplo. Una oración con propósito. Hay hermanos que dicen, voy a orar 40 días por este propósito. Le voy a pedir al Señor que me conceda
mi casa. Hablemos de una casa, así, un ejemplo, solo un ejemplo le voy a colocar. Le voy a orar al Señor por mi casa. Voy a orar 40 días, 40 días. Ahora, 2 meses, 2 meses. Pero terminó su tiempo estipulado de oración. Tiene un propósito. Cuando se levanta por la mañana, le da gracias a Dios por la noche, pero incluye su propósito. Cuando va manejando, va orándole al Señor por su viaje, pero personalmente incluye su propósito. Cuando está en el trabajo, su mente está orando a Dios, tomando en cuenta su propósito. Cuando regresa del trabajo, sigue persistiendo en su propósito. Y Dios le abre una puerta grande porque persistió, insistió. A veces nos cansamos, hermano. Ya oré 3 meses, no hay respuesta. Y dejamos de orar. Ya oré 6 meses, ya oré 1 año y no hay respuesta. Y dejamos de orar. Dejamos de persistir. Y le voy a mostrar porque mi tiempo llegó. ¿Qué perdemos por falta de persistencia? A ver, miremos la palabra, miremos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 18. ¿Qué es lo que nosotros perdemos por falta de persistencia? Dios no pierde nada, hermano. El que pierde es usted, el que pierde soy yo. Es usted, hermana. Segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 18 y 19. ¿Qué perdemos por falta de insistir, de persistir, de continuar, de seguir hacia la meta? Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Toma las saetas. Aunque ya había sido lanzada la saeta de salvación. Ahora dice el profeta: toma la saeta. Ya se va a morir el profeta. Eliseo está para morir, pero antes quiere dejarle una bendición al rey, proferirle una bendición, profetizarle bendición, saeta de salvación. Y toma las saetas, golpea la tierra. No le descubre. Pienso que no se hubiera detenido, hermano. Si el profeta le hubiera dicho: mientras más golpees, más victorias vas a tener. Pero no, Dios prueba nuestra persistencia, hermano. Dios prueba nuestro corazón, cuánta insistencia vamos a tener. Golpéalo. Toma las saetas, 1, 2, 3. Y como somos tan escriturales, 3 es número de testimonio. Basta, con 3 basta. 1, 2 y 3. El profeta se molesta y dice: si hubiera dado más golpes, 5 o 6 golpes, hubieras derribado totalmente a tus enemigos. Pero solamente 3 victorias vas a tener. Nosotros perdemos, hermano, por la falta de persistencia. Yo no vengo a juzgarlo. Yo no vengo a juzgarla, hermana. ¿Cuál fue su propósito de haber venido a Estados Unidos? ¿Cuál fue su meta de haber venido a Estados Unidos, hermana? ¿Ya lo alcanzó? Si ya lo alcanzó, bendito sea Dios. Lo felicito, la felicito. Si ya alcanzó sus sueños, si ya alcanzó sus metas, lo felicito, la felicito, hermano. Pero si no los ha alcanzado, es posible que se ha cansado de persistir. Se recuerda de Jacob.
Dios es justo, hermano. Cuando Él ve el sacrificio, cuando ve la persistencia, ¿qué dijo Jacob, hermano? Dios vio mi trabajo y mi aflicción, vio que trabajé, que luché, que batallé y las penas que tuve que pasar. Algunas veces no pude almorzar, algunas veces no pude comer, algunas veces tuve que pedir ray, como dicen los de acá. Algunas veces tuve que llorar, pero Dios vio mi aflicción y mi trabajo. Dios vio la insistencia, hermano. En la falta de persistencia, nosotros perdemos, hermano. Si lo hablamos congregacionalmente, perdemos crecimiento. El crecimiento no se basa por los libros que usted y yo tengamos en la casa. Podemos tener tomos, podemos tener enciclopedias, diccionarios bíblicos, pero la palabra dice que de nada sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento. Qué importante es la persistencia. Por eso el apóstol Pablo dijo: perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Gracias damos al Señor por su palabra que nos ha concedido y que Él la bendiga en nuestros corazones.